11 horas y 28 minutos, seguimos en vivo desde la ciudad de Punta del Este. Vamos a hablar en minutos de cine y del género documental, pero antes vamos hacia la calle, vamos a buscar impresiones del afuera con el móvil de Lucía y la cámara de Santiago. Bueno, Guillermo, seguimos afuera, como les dije hoy, un día precioso y queremos mostrarles nuestro espacio exterior, estos rinconcitos que tanto se disfrutan aquí en Maldonado. Por eso nos vinimos al camping de Punta Ballena, un lugar con un verde impresionante, sumamente disfrutable. Vinimos a ver un poco cómo está el ambiente, ¿no? Cómo está el movimiento de gente. El lugar, por lo pronto, les digo que es precioso. De hecho, estaba contemplando las maravillas otoñales, todo lo que es el cambio de hojas, ¿no? Una postal bastante linda que se ha generado obviamente por la época en la que estamos. Ver las hojas de los árboles siempre es algo precioso de apreciar, ¿no? Bueno, un camping que ofrece de todo un poco porque tiene para varios gustos y cuenta con un montón de alternativas de entretenimiento dentro de lo que es el predio. Sin embargo, yo le voy a pedir la voz a Ignacio Virriel. Él es empleado de aquí, de este camping de Punta Ballena, que para quienes no lo conocen está ubicado sobre Avenida Lucich. ¿Qué nos puede contar, digamos, un poco más? Bueno, ¿qué tal, Ignacio? Gracias por recibirnos. A mí me gustaría preguntarte cómo ha iniciado esta semana de turismo, Semana Santa, aquí en el camping. Bueno, primero buenos días para ti, para la audiencia. Han iniciado más o menos tranqui. Una semana tuvo tranqui, el tema de la lluvia no nos ayudó mucho, pero el camping tiene movimiento, ha estado la semana muy linda, o sea, nos está ayudando el clima, estamos bastante bien, el movimiento ha sido bueno. ¿Y qué depara para lo que es este fin de semana, ¿no? Que usualmente se acentúa el movimiento. Sí, estamos esperando, viste, que hoy empieza, digamos, el movimiento fuerte, empieza a bajar la gente de Rocha, ya empieza, estos días son los días que más o menos se mueve bastante y rumbo al fin de semana va a tener este movimiento un poquito más, ya la gente se anima un poquito más, hoy el día ya, viste, ya te ayuda, está lindo. El clima se presta un poquito más para que la gente se anime a salir y a compartir con nosotros por acá. Le quería preguntar acerca de cuáles son las alternativas que tienen para venir a hospedarse aquí al camping. Sí, mira, acá contamos, empezamos por el frente, tenemos apartamentos, cabañitas, después tenemos la zona de camping que es toda cubierta con ocalitos, tenemos cabañas hacia el lado de la piscina, ya la piscina está en funcionamiento. Después más atrás tenemos la zona de casa rodante, que contamos con la parcela, que la parcela tiene luz, agua, con todo para que vengan, se animen y ahí se arrimen con su casa rodante. Y aproximadamente todo lo que es cabañas y demás, ¿qué capacidad tiene, ¿no? ¿Cuántas personas puede llegar a recibir? Sí, tenemos cabañas, o sea, tanto los apartamentos como la cabaña, tenemos apartamentos para 8, 7 personas, para 4 que son las más chicas que tenemos. Eso sería más o menos el tema de cabañas. Tema más o menos para comentarle a la gente, costo una cabaña para, no sé, 4 personas. Sí, anda rondando los 1.400 pesos la cabaña para 4 personas. Bueno, está bien, está bueno poder dar un poco una data para aquellos que estén interesados y no han conocido capaz este lugar, este espacio, que en realidad veo que tiene bastante, ¿no? Contanos un poco acerca de lo que hay en las inmediaciones, porque yo veo juegos para niños, canchas. Sí, tenemos juegos para niños, cancha de fútbol, tanto de fútbol 5 como de fútbol 11, tenemos cancha de pádel, cancha de voleibol, y tenemos juegos para niños, tanto hamaca como toboganes, y más adelante tenemos el tema de la piscina, la piscina está en funcionamiento. O sea, y después tenés varios espacios verdes que son compartibles con toda la familia. Para disfrutar. Para disfrutar, claro. Bueno, los invito a que se arriben y estamos siempre a las órdenes por acá. ¿De qué manera pueden hacer reserva quienes están interesados? Sí, pueden llamar al 4257-8902, que es el número de la oficina, y bueno, estamos abiertos, o si no, por el correo electrónico que es campingpuntaballena@gmail.com.uy. Y estamos a las órdenes, cualquier consulta, cualquier duda o a cualquier asesoramiento que quieran. Bueno, muy bien, entonces toda la data la tenemos ahí y obviamente esperamos a que llegue más gente para este fin de semana. Bueno, sí, esperemos, o sea, el clima nos acompaña y bueno, lo estamos esperando y siempre a las órdenes.
Perfecto. Bueno, una alternativa linda, ¿no? Para conocer. Tiene un espacio sumamente disfrutable al aire libre. Es un camping con un predio bastante extenso y tiene alternativas, digamos, para todas las edades, que es un detalle no menor también. Ahí tienen un poco lo que es la data, tema costos, tema opciones y alternativas para venir a quedarse. Espero que hayan disfrutado un poco de este lugarcito, de estas tomas que está haciendo Santi, que están bastante interesantes. Esto sería todo entonces por lo que sería este móvil. Muy bien, divino lugar, como siempre esas postales que nos deja el móvil de la mañana del 11, mucho verde, la carpita, qué lindo. Pero nosotros estamos en un estudio de televisión, con las luces, las cámaras, para hablar también de Fierro. ¿Por qué no? Tenemos un invitado que ha codirigido una película recientemente, una película que está, si mal no lo entiendo, está en etapa de recorrer festivales, pero ahora lo vamos a conversar con él. Se llama Voces das Margens. No sé si lo dije con el tono correcto. Yo lo que les voy a invitar primero, antes de develar quién está con nosotros, es a ver el tráiler de la película que nos va a poner en situación y bueno, nos va a disparar, por supuesto, muchas preguntas. Vamos con esa sinopsis en video de esta película de la cual vamos a hablar ahora. E sei que eu sou uruguaio, mas eu falo assim. Quando eu nasci assim, vou morrer assim, como digo. Nem que nós queira falar em espanhol, não nos sai bem. Eles dizem, aqueles são da fronteira. De onde tu é? Ah, porque você fala assim? Algumas palavras meio atravessadas, né? Por mais que você se esforce a falar o espanhol, se nota algo. Mas que falta de cultura essa língua. Esta é sobre trabalho fronteiriço, que nós chamávamos assim, que passávamos a fronteira daqui para lá e de lá para cá. Igual falamos com um de lá de Montevideo, nem entende o que nós estamos dizendo. Esse é outro idioma que não sei como se chama. Deste amor te falo, com esta boca, cheia de sabiá voando e dormindo nas árvores do mato, porque tenho flores nascendo para ti, no meio do barro seco. Bueno, y vamos a presentar entonces, luego de ver ese hermoso tráiler, ese hermoso avance de esa temática relacionada al lenguaje, al codirector y montajista de la película, Richie Machado. Richie, un gusto que nos acompañes en la mañana de hoy. Buenos días, Guille, buenos días a la audiencia, y es un grandísimo honor para nosotros, en representación de Incógnita Multimedia, estar esta mañana aquí en la mañana del 11, además con grandísimos colegas de los medios de comunicación como este extraordinario equipo que tienen aquí. Bien, muchas gracias a vos. Tiene varios conocidos también, Richie, gente con la que ha trabajado acá en el estudio de la mañana del 11. Y te voy a empezar quizás por lo más aburrido y lo más engorroso de hacer una película en esta región del planeta. Cuando vemos el tráiler vemos auspiciada por, apoyada por, y sale 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Contanos un poco sobre esa manera que hay en esta parte de hacer las películas, ¿no? Que es ir a buscar fondos por todos lados, ¿no? Bien, es bien interesante lo que señalas, Guille, y es absolutamente particular. Creo que por definición todos nosotros vinimos a ser amigos al mundo, por más que estemos en un mundo en conflicto constante y en un mundo que nos encuentra siempre con una serie de estrategias separatistas que de alguna manera terminan haciendo más difíciles las relaciones humanas. Lógicamente, para un país como Uruguay, cuya industria cinematográfica está aún en pañales, y eso es una gran oportunidad para los que hacemos cine, tanto para los que ya
pudimos hacer algunas películas como para las nuevas generaciones, porque se trata de hacer diálogos que brinden la posibilidad de diálogo con el futuro, ¿sí? Se suele decir que muchas veces la confección de películas documentales tiene que ver con dejar rastros de su propio tiempo, pero con el sueño y el afán de la reproducción futura, ¿sí? Entonces, de la misma manera que las primeras personas que hacían pinturas rupestres hacían algo que apuntaba a una comunicación con generaciones con las cuales no van a compartir vida, digamos, en este plano, de esa misma manera se suele decir que el cine documental termina siendo algo con un propósito mayor, ¿sí? Entonces, cuando uno entiende ese propósito, tiene que ir haciendo amigos por todos lados. Y lógicamente esto es lo que hemos conseguido. Grandes países como, en este caso, Voces das Margens, esta película es una coproducción entre Portugal, Estados Unidos, Brasil, Uruguay, y además tiene una participación minoritaria, pero no menos especial, de la Organización de Estados Iberoamericanos que tiene sede en Madrid. La mayoría de estos países, Guille, la gran mayoría, no saben qué es Uruguay. Hay que explicarles primero. Y muchas veces es interesante ese comienzo, porque muchas veces solemos pensar que para generar algo, para crear algo, mucho más como una película que por definición mantener un equipo de producción trabajando durante demasiado tiempo implica una fortuna de dinero para que una película se pueda hacer, teniendo en cuenta que la preproducción es tan importante como el rodaje y el desarrollo de la película. La preproducción estamos mencionando específicamente la gran etapa de escritura y de investigación previa. Claro. Porque las películas no empiezan cuando empiezan, de la misma manera que no se terminan cuando se terminan. Sí. Bueno, como montajista está la frase que el montaje no se termina hasta que decidís, bueno, tiene que terminar acá porque si no puedo seguir montando toda la vida, Exacto. ¿no? Yo veía este tráiler recién y le hubiera hecho un montón de cosas distintas, pero en un momento teníamos que terminar. Parar. Sí, y después entra algo bien interesante y que tiene todo que ver con las disposiciones lingüísticas que trata esta película, que es el encuentro con las diferentes interpretaciones de la audiencia, del público, que es cuando empiezan a pasar cosas extraordinarias, cuando las personas sienten la película como propias. Bueno, recientemente mandamos un gran abrazo a Lu Tomé, gran movilera, que también estuvo cubriendo cuando esta película estuvo en el Cineforo de la Universidad de la República, una instancia muy linda, muy bella, en la cual estudiantes de cine tuvieron la oportunidad de hacer preguntas y de reaccionar. Y vos sabés que habían un montón de jóvenes del cine emergente de nuestro departamento que eran del norte del país y que confesaban, luego de ver la película, que ellos se vinieron de sus ciudades, de sus parajes, de sus pueblos, odiando sus pueblos y anhelando aquello que estaba en el sur del país. Sin embargo, cuando vieron la película, Algo les movió. volvieron a reconectar con las raíces de sus padres, de sus abuelos y con toda esta cuestión de minoritorización, ¿sí? Que es bien interesante, minoritorización del lenguaje que han heredado por parte del vínculo familiar, ¿no? ¿Cómo surgió la inquietud, ¿no? Una película que habla de una forma de hablar, un idioma, en sí, tan particular, tan concentrado en una región tan pequeña, porque yo pensaba hace un rato, vos naciste en Paraguay, lo comentábamos un poco, y en Paraguay se habla el guaraní, pero es como una cosa, abarca una región mucho más grande, abarca mucho más gente, pero esta es una historia pequeña, quizás. ¿Cómo surge la inquietud, ¿no? ¿Por dónde nace el interés? Bien, está señalando algo bien interesante y tiene que ver con entender al lenguaje más allá de las territorialidades que conocemos hoy. Al lenguaje no se lo puede estudiar específicamente a través de las lógicas de construcción de estados que son demasiado cercanas en el tiempo con respecto a el tiempo de nuestros lenguajes. Entonces ahí encontramos algo bien particular, ¿sí? Que interpela directamente nuestra capacidad de generar identidad, ¿sí?
Entonces se podría decir realmente que el lenguaje guaraní, por tomar un ejemplo, que no es el ejemplo de la película, pero es un ejemplo interesantísimo, que da nombre a la República Oriental del Uruguay como la conocemos, ¿no? Nada más y nada menos. Como, en principio, como un paraje de tantos lagos y de tantos fenómenos hídricos, y de tantos pájaros vinculados con una diversidad enorme de naturaleza. No es nada más que eso el nombre en guaraní de la República Oriental del Uruguay. ¿Sí? Una diversidad de pájaros y una diversidad de fenómenos hídricos de dimensiones inimaginables para el ser humano. Entonces, es bien particular porque cuando nos vamos al lenguaje nos vamos nada más y nada menos que a algo que es digno de nuestro asombro, de nuestra exploración constante, porque bien sabemos que el lenguaje es un organismo vivo, siempre está en modificación, siempre está en proceso de metamorfosis y que siempre da para investigar un poquito más, sobre todo cuando hay aspectos que se naturalizan del lenguaje. En sentido de eso mismo, es bien interesante, poder analizar lo que sucede con la oficialización de los lenguajes, ¿sí? Entonces, como bien sabemos, y es una de las primicias de la película, uno de los axiomas de esta película que tuve el honor de dirigir junto con la lingüista Ana Carvalho de la Universidad de Arizona, pero que es nacida en San Pablo y que es una persona foránea al Uruguay, que es la persona que con más asombro y más, con un fanatismo tremendo observa el fenómeno de frontera. Quizá con más fanatismo que lo observamos nosotros dentro del Uruguay. Y ella postula lo siguiente, ¿no? Uruguay, como la mayoría de los países de Latinoamérica, es conocido como país monolingüe español. Punto. Exacto. Mas no norte do país a historia es distinta. Fíjese qué interesante. Ni para ti, ni para los que están en el estudio, ni los que están en cabina de control, ni para toda la inmensa audiencia de Canal 11 de Punta del Este, necesito traducir eso que acabo de decir. Es decir, como son lenguas derivadas del latín, hay puntos de contacto. De hecho, hay más puntos de contacto que diferencias. Entonces es bien interesante. Se suele decir que la diferencia del habla hispana más italianizada que tiene Argentina y el habla hispana uruguaya que tenemos acá, la diferencia es que tenemos más puntos de contacto con el portugués. Entonces, realmente es bien particular estudiar qué se esconde detrás de la oficialidad de los lenguajes. Nosotros además en Uruguay particularmente tenemos una inmigración gallega importantísima. Total. Y el gallego es un idioma que también es un cruce entre el español y el portugués, ¿no? Exacto, también derivante del latín, de la misma manera que el francés, el italiano. Entonces es bien particular lo que sucede con el Una cuestión con el estudio de los que te quería lenguajes. preguntar, porque en todo lo que logré ver de la película, que fue el tráiler, leer algunas notas, leer la sinopsis, etcétera, no escuché que se nombrara, como para mí era la forma más habitual de nombrarlo, hablar de portuñol. Bien. No sé si es que el término hoy es peyorativo, que se dejó de usar, aparece en otros registros que yo no pude acceder porque no vi la película. Contame sobre eso, porque para mí siempre fue el portuñol, lo tomaba como natural. La gente de la frontera habla portuñol, que no es ni portugués ni español, es una mezcla de los dos. Guillermo, te acabas de meter en un tema bien apasionante. Realmente, en el cine documental, por lo general, y acá hablamos ya de confección de un gesto cinematográfico, por lo general lo que hacemos es hacerle preguntas al mundo. Y por lo general, cuando un documental simplemente se remite a la transmisión neutra de una historia oficial,
o una versión oficial, por lo general es un panfleto, no es un documental. Puede ser alguna pieza audiovisual o puede servir de algo inclusive periodístico que busca la verdad, que busca una historia oficial. En el caso del documental, como el rol es más de hacer preguntas, no postulamos verdades absolutas, ¿sí? Entonces, el hecho de mencionar o de llamarle portuñol, según las investigaciones de Ana Carvalho, daban como algo que asume o se autoasume como que no habla bien ni un idioma ni otro, haciendo alusión a eso que las personas de la frontera consideran de sí mismos, que dicen, no, yo hablo entreverado, yo hablo bayano, ¿sí? Yo ¿Ellos no sé no dicen hablar. de ellos mismos que hablan portuñol? Mencionan el portuñol, digamos, nosotros evitamos mencionar, la gente sí lo menciona, lógicamente no podemos privar a las personas de mencionar lo que mencionan, pero en las investigaciones de la directora de esta película, ella prefiere abstenerse de llamarle portuñol en sus investigaciones. Y sí habla del fenómeno del DPU, que sería el dialecto portugués uruguayo. Me gustó ese concepto, cómo ellos se autoperciben, hablamos entreverado, y eso tiene que ver quizás con cómo sufrieron discriminación por no hablar correctamente una u otra lengua, ¿no? Atrás, Bien. me parece que hay algo de eso atrás, ¿no? Sí. Ahí entramos en la tercera etapa de la película, que es bien interesante porque estamos intentando hablar de la película sin spoilear la película. Exacto. Sí, es un desafío bien interesante. Pero es particular porque nosotros no queríamos hacer una película, en ningún momento se nos pasó por la cabeza hacer una película de revictimización de las personas de la frontera, es decir, esos pobrecitos de la frontera que hablan de determinada manera o no saben hablar, como muchas veces se le considera. Pues estamos hablando, como bien mencionás, Guille, generación tras generación tras generación de discriminación lingüística. Cuando uno discrimina el lenguaje que utiliza un otro, estás simplemente metiéndote nada más y nada menos que con la construcción de una cosmovisión. Es decir, ¿qué es nuestra historia si nos dicen que el idioma como transmisor de esa experiencia no es válido? ¿En qué nos convertiríamos? ¿En qué se convierte nuestra historia si se desprestigia el vehículo a través del cual, que en principio hemos confeccionado a lo largo de toda nuestra vida y que eventualmente se nos prohíbe ese uso o se discrimina ese uso? Entonces, el abordaje de la grandeza de estos protagonistas extraordinarios de Voces das Margens tiene que ver con que en determinado momento, si bien se habla sobre ese proceso de discriminación que tiene el sur del país con respecto al norte o al noreste, en determinado momento sucede algo magnífico. Habrá que verla. Que se ríen, ¿sí? Sin spoilear. Cuando la discriminación ya no importa, ya no te afecta, te empiezas a reír, te provoca gracia la forma del pensamiento discriminador de quien discrimina. Es hermoso. Bien, habrá que verla, se nos fue el tiempo, como tu película, que en algún momento la tuviste que terminar. Sí, claro. Nosotros no tenemos más remedio que terminar este bloque, pero así, Richie, en una frase, se va a poder ver, va a llegar a los cines, pasó por Cinemateca, pero va a tener más salas de distribución, entiendo que está en etapa de festivales. Lo más breve que puedas para darle un cierre. Exacto, esta película está en etapa de distribución, se va a poder ver y desde luego las próximas fechas van a ser publicadas a través de nuestra página central en Instagram, que es Incógnita Multimedia. Bien, muchísimas gracias. La verdad que ni empezábamos a hablar de la película y ya tenemos que cerrar. Una lástima porque estaba divina la charla. El tiempo es una ilusión, Guille. Totalmente. Pero el director no va a pensar lo mismo, que es una ilusión. Está perfecto. 11 horas y 52 minutos, nos vamos a una pausa. Un gusto haberlo recibido a Richie, un gusto hablar de películas, de historias, como las que te contamos muchas veces acá en la mañana. Nos vamos a una pausa, enseguida volvemos.